Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. Nos acompaña en esta oportunidad Flavia Brofoni. Ella es politóloga y también activista ambiental, es cofundadora del movimiento Extinction Rebellion en Argentina, autora del libro Extinción, la supervivencia de la humanidad, un juego que estás haciendo para evitar el colapso, un libro que estamos viendo su portada en imágenes, un libro además que nos revela con evidencia científica la crisis ecológica y climática que atraviesa nuestro planeta y también los niveles a los que ha llegado, según las palabras de su propia autora, la voy a citar: como civilización estamos transitando un momento histórico que debemos comprender, y este libro, por supuesto, es una gran ayuda para eso, aunque hay mucho daño que ya es irreversible. Flavia Brofoni, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Santiago. Flavia, en tu libro hablas del estado del planeta en cierta clave de alerta, ¿verdad? ¿Estamos habitando un mundo que va camino a la extinción? ¿Qué implica esto? Bueno, un poco el clivaje radical que tiene el libro, algunos me han dicho que es más un manifiesto que un libro que está catalogado como en la sección de ecología o de ciencia, tiene que ver con empezar a hablar con la verdad, creemos nosotros, ¿no? Desde hace demasiados años, 26 por lo pronto, que el panel intergubernamental de cambio climático se reúne todos los años, advirtiendo cada vez con mayor radicalidad desde la ciencia empírica que ya no tenemos tiempo para revertir algunos de los efectos que la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera va a provocar indefectiblemente, ¿no? Entonces, a mí me gusta o siento que con responsabilidad en este tiempo ya tenemos que empezar a hablar no solamente de evitar la crisis climática, algo que ya es imposible, sino aprender a tomar medidas para que comunitariamente aprendamos a colapsar mejor, decimos algunos, ¿no? El IPCC nos dice que tenemos 7 años para llevar nuestras emisiones de dióxido de carbono globales a la mitad, 30 para ir hacia la carbono neutralidad. No hay ninguna política pública que esté apuntando hacia esa meta, y hablar de ciclos de inflexión ya a nivel ecosistémico es la única manera de referirnos a la realidad geofísica de lo que está sucediendo como si fuera verdad, ¿no? Como si fuera real. En ese sentido, exponemos que estamos en una ruta rumbo a la extinción, de no hacer un cambio radical y profundo en nuestra matriz de producción y consumo. Precisamente hacia allí apunta mi próxima pregunta, Flavia. ¿Por qué el modelo de producción, el modelo de consumo capitalista que sostiene, ¿no?, a este modelo están en la base de la crisis y son incompatibles con el cuidado del medio ambiente? Desafiar a ese modelo de producción y de consumo es entonces la clave para, digamos, refundar la realidad. ¿La salida deberá ser revolucionaria, desobediente? A esta altura del partido yo tengo ya unos cuantos años en diferentes espacios de activismo, desde hace 20 que he trabajado dentro de instituciones, dentro de grandes ONGs, dentro del Estado también, creyendo que jugando con las reglas del sistema podríamos llegar a transformar con profundidad lo que necesita ser transformado, ¿no? Porque no hay ningún tipo de posibilidad de que simplemente con arreglos de geoingeniería o con bonos de carbono podamos evitar los peores efectos de la crisis climática. Sí, yo creo que sin un levantamiento disruptivo, social, masivo, global y simultáneo, no vamos a poder llevar a que se tomen las decisiones con la radicalidad que necesitan tomarse. Y cuando me preguntás si es la matriz de producción y consumo lo que tiene que cambiar, yo creo que sí, sabemos todos que es así. Ahora, para que eso cambie, lo que tiene que transformarse necesariamente es el paradigma de percepción, la cosmogonía, la epistema en cómo concebimos las relaciones de nuestra especie con el resto de las formas de vida en el planeta. Y desde ese lugar no va a ser suficiente con que las condiciones materiales cambien para refundar algo nuevo, sino transitamos también una transformación de la percepción, del pensamiento, de cómo concebimos nuestra historia en el planeta, si la seguimos concibiendo de forma lineal, queriendo crecer y acumular riqueza de forma infinita, o si nos entendemos parte de un sistema vivo. Y ahí ya nos metemos en cuestiones bastante más complejas, en paradigmas y en cambios culturales.
Hablando, bueno, de paradigmas, de cambios culturales, Flavia, este modelo no solo es capitalista, también es patriarcal, ¿no? Y el activismo implica entonces necesariamente cierta lucha contra esa opresión y esa violencia, ¿verdad? Patriarcal. En ese sentido, hay una articulación que es necesaria, casi natural, ¿no? Entre la lucha medioambiental y el movimiento feminista y cómo se da esa articulación. Y totalmente. Yo creo que sobre todo en los países de esta región de América Latina que han liderado algunas de las luchas feministas ancladas en territorio quizás más relevantes del mundo, en Argentina particularmente, la conversación que amplió el feminismo entendiendo al patriarcado no como una lucha entre mujeres o disidencias y varones, sino en un sistema de opresión específico que tiene registros históricos específicos, en donde en el proceso de transición hacia el capitalismo que se dio a fines del siglo XV, principios del siglo XVI, operó ciertamente un esquema en donde la homogeneidad del pensamiento patriarcal de una cosa por sobre y con poder de las demás, en el proceso sobre todo de caza de brujas en Europa y de colonización en América Latina y en África, se instaló como sistema, ¿no? El patriarcado entendido como sistema de opresión, no como una lucha coyuntural de mujeres ganando más derechos, sino como un paradigma civilizatorio que reforzó el cientificismo, lo lineal, el mecanicismo, y que ahora necesariamente tiene que cambiar, con lo cual sí, las luchas feministas hoy están interseccionando muy fuerte con los movimientos ecologistas y ambientalistas históricos en esto que es la madre de todas las luchas, si se puede decir. Flavia, hay algo muy interesante que planteas en tu libro Extinción. Hablas del concepto de distopía en esta época en la que todo está cambiando. ¿Podrías desarrollar esta idea para nuestra audiencia, para todos nosotros? Yo creo que cuando estaba escribiendo Extinción, de hecho lo terminé de escribir al libro en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Del aislamiento social obligatorio. Y ahí tuve que reversionar un poco incluso cómo estaban conformados los capítulos, porque aquello que quizás yo planteaba en una charla TED que di en 2019 o que ocupaba las primeras páginas del libro, que iba a suceder a futuro, nuevas enfermedades que nos atacan, nuevas pandemias, empezó a suceder. Entonces, lo que yo veo y siento que hoy estamos normalizando de forma muy peligrosa es la distopía ocurriendo hoy, no una distopía entendida como un riesgo a futuro terrible, sino como de a poco, y eso es una habilidad muy marcada de nuestra especie, podemos también acostumbrarnos a una realidad distópica, en donde es normal no poder tocarnos entre nosotros, no poder hablarnos cerca, no poder compartir espacios. Y eso, desde la ciencia ficción, siempre fue un escenario distópico. Y hoy es la realidad que habitamos y no estamos haciendo la suficiente fuerza, creo yo, social para entender cómo es que hemos llegado aquí, ¿no? Y cómo lo normalizamos, incluso anhelamos el regreso a una normalidad que ya nunca va a volver porque no era normal la vida prepandémica. Los niveles de consumo, los ritmos de la economía, los vuelos interoceánicos, los niveles de consumo de carne, nada de eso puede sostenerse dentro de los límites del planeta. Entonces, hoy estamos en una distopía que es más una profecía autocumplida, ¿viste? Como los procesos inflacionarios. Sabíamos que esto iba a pasar, le dimos rosca a todos los elementos para que sucediera rápido y hoy la estamos habitando. Precisamente, bueno, sobre esto te quería preguntar un poco, nos estabas adelantando, Flavia, recién, pero ahora te lo pregunto más concretamente, ¿no? ¿Qué enseñanzas y qué cosas ha dejado expuestas la pandemia y también su manejo por parte de los gobiernos y también de organismos, ¿verdad? Mm. Bueno, yo creo que ahí, y estuve también en ese lugar, muchas de las personas que vimos los inicios del aislamiento como una oportunidad reflexiva para tener conversaciones profundas alrededor de cómo surgió esta pandemia, ¿no? Esta pandemia surge indefectiblemente por una relación abusiva y depredadora sobre las otras formas de vida del planeta, ¿no? Sobre la naturaleza, y se sabe que de seguir aumentando los modelos de industrialización animal, de deforestación y de avance sobre sistemas naturales, cada vez más vamos a estar en contacto con virus que han mutado durante miles de años junto a otras especies y que de repente
se encuentran con nuestros organismos débiles y cosmopolitas en una oportunidad enorme para esparcirse, ¿no? Más allá de las teorías que existan sobre el origen de la pandemia y del SARS-CoV-2 como virus en sí mismo, está claro que es un virus que convivió con otras especies durante mucho tiempo. Los murciélagos pueden convivir con hasta 20 virus en sus cuerpos en simultáneo, pero están evolutivamente preparados para ello. Y creíamos que el inicio de la pandemia iba a ser una oportunidad para reflexionar sobre esto. Sabemos que los modelos de industrialización animal a gran escala producen nuevas pandemias. Ya las vivimos anteriormente. Se dijo al principio de esta, la desaceleración económica inicialmente redujo emisiones de gases de efecto invernadero, abriendo la oportunidad de ver si una nueva forma de comunicarnos incluso globalmente era posible, pero rápidamente todas esas esperanzas iniciales, yo creo y veo, porque leyendo los patrones de cómo están respondiendo los gobiernos a la reactivación económica, nada bueno está ocurriendo. Es decir, todos los planes de reactivación, por más verdes que se pinten, los Green New Deals, los pactos verdes, están inyectando recursos a la economía para salvar las mismas formas de siempre. Subsidios a los combustibles fósiles, a la industria aeronáutica, a la industrialización animal. Entonces, hoy la realidad es que yo creo que la única enseñanza positiva que ha dejado la pandemia es eso que desde el activismo reclamábamos, un cambio radical, rápido y global, y siempre nos dijeron que era imposible. Dejó claro la pandemia por COVID-19 que es posible hacerlo rápido y radicalmente. Flavia Brofoni, se ha pasado rapidísimo esta entrevista, lamentablemente. Quisiera continuar dialogando contigo, pero bueno, llegó a su fin y te agradezco muchísimo tu presencia en France 24. Ha sido un placer esta charla. Lo mismo digo, muy amables. No, gracias a vos y a nuestra audiencia. Como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Gracias por acompañarnos.